rezagos? Los rezagos, creo que hicimos por ahí un TikTok con los rezagos, me parece mucho, pero los rezagos son pagos equivocados. Eso en concreto. En concreto y en simple son pagos equivocados que se producen al cotizarle a una persona en una FP o con los datos de una FP que no son los correctos. Ya. Principalmente, y pasaba mucho, ¿cierto?, al inicio de este sistema previsional, cuando existían las FPs, donde la gente se cambiaba mucho y había muchas FPs. Recordemos que en su momento las FPs llegaron a ser de un orden de 23 FP en el sistema, ¿ya? Y había mucha rotación. Los afiliados, si bien es cierto, el cambio de FP era cada 6 meses, antes no se podía haber un cambio tan rápido como existe hoy, porque la tecnología nos ha ayudado mucho en eso, pero antiguamente existía eso qué sé yo, la información no llegaba a tiempo de parte de la FP hacia los empleadores seguían cotizando en la FP anterior, ¿cierto? Y cotizaba mal, cotizaba en la FP errónea y se generaba el famoso rezago ahí mientras eso se regularice. También ocurría de que las planillas antes, que eran planillas, se usaban muchas planillas manuales, ¿cierto? Se producía de que iban errores de la información del afiliado, root principalmente, ¿ya? Y en algunas ocasiones el nombre, pero de un tiempo el root fue obviamente prioritario ahí. Cuando el dígito iba erróneo, la FP recibía esa información, pero con un dígito erróneo, por lo tanto no lo podía acreditar efectivamente en ninguna cuenta porque la información iba correcto. También pasaba ahí al fondo de rezagos, porque cada FP tiene un fondo de rezagos en donde llegan todos estos pagos equivocados de todas las personas que les cotizan, ¿cierto? No estando afiliados en su FP, ¿ya? Y se genera, digamos, este volumen de cotizaciones rezagadas de todas estas personas. Bien, pero son principalmente, como mencionaba, pagos erróneos, pagos equivocados de parte de las personas que generan efectivamente el pago. ¿Ya? Profe, en el caso de que, por ejemplo, un trabajador se dé cuenta que tiene estos rezagos, que él sabe que trabajó en ese momento y ve que no hay cotización, sí. ¿Cómo puede hacer reclamo? ¿A quién tiene que acudir? ¿Es al empleador o es bien directamente a la FP? ¿Cómo se lleva a cabo ese trámite? Bueno, eso igual, esa pregunta que tú haces es importante porque una forma de gestionarlo rápidamente es acreditando, por ejemplo, las planillas de pago de cotizaciones, que comprobando efectivamente que hubo un error y llevando la información necesaria, en este caso del afiliado, que es el vínculo, ¿cierto?, de la relación laboral más su cédula de identidad, para precisamente verificar que el dato del RUT principalmente es el correcto, el que tiene él, y que él es el afiliado, ¿cierto? Y de esa manera corroborar el FP para que esos rezagos sean asignados a su cuenta obligatoria dentro de las cotizaciones correspondientes de esos periodos mencionados. Por eso es importante también el respaldo del empleador de las cotizaciones. Llevar lo posible las planillas de cotizaciones de los trabajadores. Genial. Profe, y también como dato, bueno, lo habíamos comentado en alguna ocasión, también la Asociación de FPs había habilitado esta página web que se llama sontuslucas.cl, también ahí con, si no me equivoco, con el RUT, uno puede acceder para ver si tiene estos rezagos en las cotizaciones. Exactamente, sí, y hay todavía aún mucha cantidad de dinero que está ahí en esas cuentas de rezagos que tienen las FP. Bueno, recordemos igual que estas cuentas, que estos dineros, a pesar de que es mucho dinero, igual la FP lo invierte, ¿eh? Que generan esto, es decir, cuando se recuperan y pasa mucho tiempo, no es el monto nominal de la cotización, sino que también está afecto a la rentabilidad del fondo C, porque ahí la FP tiene la obligación de invertir los fondos de rezago en el fondo C. Pero, entonces, por lo tanto, esas cotizaciones igual se están moviendo, entre comillas, y tienen o rentabilidad o, bueno, o también pérdidas, porque sabemos que también ocurre. Sí, así es. Perfecto.